Padre, yo te doy gracias, te bendigo, te pido que seas tú a esta hora el que me guíes, seas tú hablando y podamos seguir aprendiendo acerca de tu carácter, acerca de tu grandeza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, Santiago 1:5. Santiago 1:5 dice... Santiago 1:5 dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Ese final es chévere porque a veces uno dice: ¿será que me atrevo a pedir? ¿Me atrevo a no pedir? ¿Será que me están diciendo, oye, pero está exagerando en esa petición? ¿Cuántos aquí le ha dado miedo pedir alguna vez algo? Claro. Proverbios 16:16 dice: ¿cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata? Muchos prefieren el oro y la plata que el buen juicio y la sabiduría. Pero Dios nos enseña que es al revés. En Proverbios 2:6 dice: pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. O sea, ¿de quién viene? De Dios. Esto nos sirve de base para hablar un poquito de lo que vamos a hablar en esta mañana. Y durante el mes de octubre, este va a ser el tema. El tema va a ser la sabiduría en las diferentes áreas. Pero la idea es definir, por lo menos en esta primer domingo de octubre, definir lo que es sabiduría. Santiago 3, del 13 al 18, dice lo siguiente: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Ya de este párrafo nosotros podemos sacar 200 prédicas, sin exagerar. Pero ya de esto, dice, es como un reto. Es como decirte: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo hablando, demuéstrenlo aparentando, demuéstrenlo enseñando. Nada de eso. Demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Ay, mi madre, ahí ya hay un choque. Con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero muy pocas personas en el concepto que tú y yo conocemos de sabiduría son humildes. Porque nosotros entendemos que el que más conoce, más sabe, y confundimos el conocimiento con la sabiduría. Y normalmente el que sabe mucho sabe mucho. Dejemos así. Sigue. Dice entonces que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Entonces, eso puesto, si tú eres sabio de parte de Dios, no deberías tener amarguras y envidias. Y para tapar eso, esas amarguras y envidias, tú lo que haces es jactarte y mostrar lo que no eres. Entonces, cuando uno no está claro en lo que es, en la sabiduría de parte de Dios, sino que está yendo de conocimiento de hombre, siempre está en competencia con los demás, siempre está: yo soy el que determina aquí la última palabra, yo soy el que manda, yo soy el que dice eso, y se jacta y dice mentiras. ¿Sigan? Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Quiere decir que hay otra sabiduría. Hay una sabiduría que viene de Dios y hay una sabiduría que entre los otros
pensamos que es sabiduría. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. 17 dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. La sabiduría que viene del cielo cede. La sabiduría que viene del cielo no se impone. La sabiduría que viene del cielo no dice, esto es, si tú te callas, punto. La sabiduría del cielo no es la que dice, en esta casa mando yo. La sabiduría del cielo no es la que dice, hónrame porque me tienes que honrar. La sabiduría del cielo no, la de sabiduría del cielo cede. La sabiduría del cielo entrega. Dice, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es muchacho. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. No sé por qué en ciertos periodos de la vida de uno no lee ciertos versículos. O de pronto los lee muy rápido, o de pronto como que se los salta. Hay algo, pero en esta etapa nueva de mi vida me he encontrado con versículos que yo digo, bueno, y en 20 años yo por qué no había leído ese versículo, o no le había parado bola, o no tenía el entendimiento para comprenderlo. Y entonces ahora dice uno, óyeme, pero definitivamente Dios y el Evangelio es mucho más de vivir por las ramas. A veces hay un término periférico. Hay un evangelio y una obligación de vivir una verdad, pero hay accesorios periféricos alrededor que Dios los llama añadiduras. Entonces, a veces uno vive más por las añadiduras que por el amor y la justicia, por lo que es de verdad de peso. Entonces es común hablar de que la vida es complicada. ¿Cuántos han dicho aquí, la vida es muy complicada? ¿Cuántos están de acuerdo con que la vida es complicada? Yo digo, sí, la vida es complicada, es enredada. La vida no es fácil. Eso es una frase común que decimos todos. Y en un sentido eso es cierto. Pero en otro sentido no es tan cierto. Y ahí es donde vamos a entender un poquito la sabiduría. Porque resulta que Jesús hace un resumen de la vida en simplemente dos factores. Él mismo dice que solo hay dos puertas. Él mismo dice que solo hay dos caminos. Y eso está en Mateo 7, 13, 14. Jesús dice lo siguiente: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Entonces Jesús nos está diciendo, la vida tiene dos cosas: o camina en la vida de Dios o camina en la vida del mundo. No hay más. No hay más. Y son dos estilos de vida diferentes. Son dos puertas. Una se llama Jesús, la otra se llama tus costumbres, tus vivencias, lo que tú quieras vivir, tu recocha, tu rumba. Eso es otra vida. La otra vida es Jesús. Cuando tú entras por la puerta angosta, hay un camino que está regulado por los mandamientos, las órdenes, los principios de Dios. Esos son. Por la otra es tan ancha que ahí no hay normas. Haz lo que quieras, haz lo que te dé la gana, cómete a quien tú quieras,
con salsa, sin salsa, como quieras. Puedes hacer lo que quieras en ese camino ancho. No hay normas. Y lo que ocurre donde no hay normas, empieza a haber una anarquía. Donde hay anarquía, hay desenfreno. No hay nada que regule. No hay nada que diga, esto es bueno, esto es malo. Hoy por hoy, lo bueno se le llama malo y a lo malo se le dice bueno. Ya todo vale. Es más, si tú no permites que alguien haga lo que le dé la gana, estás limitando su formación intelectual y su libre derecho a la personalidad, al desarrollo de la personalidad. Entonces ese camino ancho, quiero que sepas, es el que vuelve compleja la vida. El camino ancho es el que desordena la vida de una forma impresionante. Porque en el camino ancho no hay sabiduría de Dios, hay sabiduría humana. Y la sabiduría humana se reúne en el Congreso de la República cada tanto y expide unas normas de la sabiduría que viene en evolución y hace que todo se permita. Y ahora las minorías mandan a las mayorías, ¿o no? Ahora las minorías son las que imponen las condiciones a las mayorías. No estoy hablando de política aquí, estoy hablando de ciertos puntos, porque resulta que nos dicen que no hagamos discriminación a las mujeres, pero entonces le dan tanto a las mujeres que empiezan a discriminar a los hombres. Ya yo me siento discriminado. ¿Sí o no? Claro. Hombres al poder, los hombres al poder. Ya nos toca voltear la cosa, ya los hombres somos los que nos toca la dieta del mango. ¿Cuántos conocen la dieta del mango? Todo lo que es, todo lo que tiene mango es bueno. El mango de la escoba, el mango del trapero, el mango del sartén, todo eso es bueno para ti. Jesús repite lo mismo en el Sermón del Monte. En Mateo 7:24 dice esto: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. El que escucha a Jesús es como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Y lo compara con el versículo 26 que dice: sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. La diferencia está en dónde, en la construcción o en la base. Todo el mundo, escucha, todo el mundo puede construir algo que se ve y aparenta. Todo el mundo puede mostrar. Puedes no bañarte, pero te echas Chanel y hueles rico. Todo el mundo puede mostrar una fachada y engañar, pero la pregunta es si la base es la correcta. Si escuchas a Jesús, la base es una roca. Si no escuchas a Jesús, la base es arena. La construcción puede ser, es más, la que está en arena puede ser más linda, pero al pasar del tiempo se desmorona. El que no escucha los principios de la verdad absoluta vive una vida alegre, temporal. La fiesta, la alegría de la fiesta y el ron es temporal. Te lo dice uno que tomó ron. Es temporal. Te termina dañando la salud. Te termina dañando las relaciones. Te termina dañando el bolsillo. El bolsillo, Patsy. Te termina deteriorando todo. ¿Pero por qué? Porque estás escuchando el camino ancho. Estás escuchando aquello que te dice: no seas bobo, vive la vida loca, vívela. Es una sola y es corta. La vida no es corta. Hay un gran error. La vida, primer principio si quiere tener sabiduría: no piense que la vida es corta. El cuerpo dura poco, es otra cosa, pero la vida es eterna.
Entonces tú no puedes construir basado en la casa. Tú tienes que vivir basado en la roca o en la arena. Si tú vives por tus deseos y por lo que quieres, la recocha que quieres hacer este fin de semana, estás viviendo sin escuchar a Jesús y estás construyendo una personalidad y un carácter sobre arena. Tu economía va a sufrir. Tu orientación de la vida va a sufrir, porque vas a escuchar todo aquello que te aleja de lo que es sólido. Y yo me he cansado de ver a las personas. Bueno, cansado no, gracias a Dios que no me canso. Amén, diga amén. Pero a veces uno sí se aburre. Hay gente que ya llega a los 40 y pico de años y uno se los conoce, se los encuentra ahora. Oye, ven acá, ¿y cómo sigues? Oh, ya yo me cansé de rumbear, ya, ahora sí estoy juicioso. Se han dado cuenta que han perdido 20 años de su vida. Que ahora que quieren ser juiciosos cuando sus hijos lo vieron emborracharse todos los fines de semana. Ayer me encontré un vecino que lo llevaban la hija y la esposa cargado por aquí, por las axilas. Y el tipo arrastrando los pies. Un hombre como de 45 años. Y dice uno, Dios mío. Y tú le vieras, o sea, yo bajando por el ascensor y el ascensor para y se abre. Y el tipo dice, ¡oh, Luis! Claro. Yo creo que él reacciona un poquito así porque sabe que uno es pastor, entonces le da la cosa. Pero tuviera la cara de vergüenza de su hija y de su esposa. Y es doloroso. Una cara de, qué pena. Ahora, el problema es que la pena es porque dirá. Yo creo que es peor. Bueno, seguimos. Hay solo dos maneras de edificar en la vida. Una, obedeciendo las palabras de Jesús o obedeciendo las costumbres y las locuras de quien tú quieras. Son dos formas. Entonces, visto desde ese punto de vista, la vida entonces no es tan compleja. Somos tú y yo que por necios, ¿quién es el necio? ¿Quién es el necio? El que escucha a Jesús. El que oye a Jesús pero no lo escucha. Ese es el necio. Entonces, si tú estás escuchando palabra de Dios pero quieres seguir haciendo lo que te da la gana, eres necio. Entonces tenemos dos formas de vivir: como necio o como sabio. Entonces ya la vida se vuelve no tan compleja, se vuelve más correcta. Santiago, en este pasaje que leímos, nos dice también que hay dos formas de sabiduría. Hay una sabiduría que es verdadera y la otra que se llama sabiduría no es sabiduría. Está la sabiduría del cielo y está la sabiduría terrenal. Son dos y son diametralmente opuestas. Diametralmente opuestas. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso y vamos a ahondar en ese pasaje de Santiago 3, 13 y 18 que leímos ahorita hace un instante. Santiago 3, 13 al 18, ponlo ahí, Luisca. Comienza en el versículo 13 diciendo: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Qué bueno. Es una pregunta para tú autoexaminarte. Es una pregunta para tú hacer un análisis a ver si de verdad lo eres. ¿Hay alguno entre ustedes que entiende que es sabio? Es decir, conoce la verdad y sabe cómo aplicarla correctamente a las diversas situaciones de la vida. Una cosa es que tú conozcas la verdad y otra es que tú aprendas a aplicarla correctamente a las diferentes situaciones de la vida. Son dos cosas diferentes. ¿Hay alguno entre ustedes? Dice, hay sabiduría y hay entendimiento. ¿Quién es sabio y tiene entendimiento? Es decir, posee la suficiente experiencia práctica de la vida. Práctica. Santiago reconoce que no todos son sabios, pero si alguien entiende que es sabio y con entendimiento, entonces debe demostrarlo con la buena conducta.
O sea, el tema es, mira, no me prediques tanto con bla, bla, bla. Que tu andar sea la Biblia. ¿Sí o no? Ok. Si te das cuenta, para Santiago, conocimiento no es lo mismo que sabiduría. Es más, cuando tú estás escuchando a Jesús, y estás conectado con el cielo, y estás orando, y estás ahí meditando, vas a encontrar instantes que Dios te va a decir, Lucho, no aprendas eso, que no te hace bien. La sabiduría te dice qué conocimiento evitar. Eso hace la sabiduría. Pero ahora los jóvenes, bueno, los que fuimos jóvenes, todos fuimos jóvenes, queremos conocer todo y probar todo para saber cómo manejar la situación. ¿Cómo le voy yo a enseñar a alguien sobre la marihuana si yo no la pruebo? Claro, ese es el pensamiento práctico de la vida y es el que te da autoridad para hablar de las cosas. ¿Cómo yo voy a hablarle a alguien de borrachera si nunca me emborracho? Pero la sabiduría de Dios te dice que hay límites. La sabiduría de Dios te dice, mira, ve, ese conocimiento tan profundo y tan trascendental es mejor que no lo tengas. El conocimiento de la sabiduría de Dios te dice, no sigas creciendo de esa forma, más bien sé como un niño. Hay profundidades científicas y espirituales que nuestra mente no es capaz de procesar. Es como si tú le metes a un Pentium de esos viejos, quién sabe de computadores, un procesador viejo. Es como si tú le metes ahora los programas nuevos a un procesador viejo. No tienen la capacidad de procesar esa información y se quedan pegados. O alguien aquí no ha sabido de un científico que se volvió loco. O pastores o psiquiatras. Los psiquiatras hablan con tanto loco que ya tú no sabes quién es el loco. ¿Hay algún psiquiatra aquí? ¿Quién? No, exacto, no eres psiquiatra. Pero eres loco. Casi. El hecho es que hay situaciones en las que es mejor echar rever. Y la sabiduría del cielo te dice, echa rever, papi. Echa rever. Hay cosas que tú jamás vas a entender en la voluntad de Dios. Hay cosas que cuando nos dicen la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hay cosas en las que tú vas a quedar dudando de la perfección, de lo bueno y lo agradable. Porque para tu entendimiento ni es bueno, ni es agradable, ni es perfecto. Es como cuando a ti te castigan cuando niño. Un castigo de 5 minutos y ay, para ti es una eternidad, mami, ya. Y llevan 5 minutos de castigo nada más. ¿O cuántos aquí cuando ya tenemos 30 años decimos, oiga, ahora yo entiendo a mi mamá y a mi papá? Pero en el momento que estabas siendo disciplinado, tú no entendías. Pero cuando tu mente ya tuvo un mejor procesador y tuvo una mejor experiencia de vida, dijiste, güey, tenían toda la razón. Yo me hubiera evitado este problema si yo no hubiera sido tan terco. ¿Estamos de acuerdo? Pero quisiste tener conocimiento. Pensaste que sabías más que aquel que te enseñaba. Querías conocimiento, querías sabiduría humana de los sabios amiguitos que tú tienes. Y entonces te alejaste de la sabiduría de Dios por seguir la sabiduría del amigo. ¿Es o no es? La sabiduría del cielo no se escucha, o sea, tú no la escuchas de otra persona, tú la debes ver. El conocimiento del mundo es puro bla, bla, bla. El del cielo debería ser un ejemplo más que una enseñanza. Esa es la sabiduría del cielo. La sabiduría la demuestras por tener una buena conducta en una vida que se caracteriza por la humildad y la mansedumbre. La sabiduría del cielo debe incrementar tu humildad y tu mansedumbre.
Pero mansedumbre a veces creemos que es ser idiota, ser débil. Todo lo contrario. La mansedumbre es tener un carácter tan fuerte, que no te dejas sacar de tus casillas ni siquiera por las injusticias. Esa es la mansedumbre, no es ser bobo. Pero en la mansedumbre tú puedes ceder por carácter y no por temor. La mansedumbre tiene que ver con docilidad. Eres dócil. Tiene que ver con que seas manso. La sabiduría de Dios te da tanta seguridad que tú puedes ser manso porque sabes quién eres. Cuando tú no sabes quién eres, tú reaccionas y pataleas. Cuando tú ignoras, cuando tienes conocimiento, tú tratas de defenderte. Cuando tienes sabiduría, tú esperas que el otro aprenda. ¿Estamos? Estamos muy callados hoy. La sabiduría del mundo es la que hace compleja la vida. Yo no sé qué va a pasar cuando ya hayan clones de cuanta cosa. Eso es sabiduría y conocimiento del mundo. Y eso nos va a llevar yo no sé a qué. La sabiduría del mundo aumenta las preguntas y ahonda las diferencias. La sabiduría del mundo genera eso. La sabiduría del mundo ignora que es bueno ignorar. Voy a decirlo otra vez. La sabiduría del mundo ignora que ignorar es bueno. ¿O no están de acuerdo conmigo en esa frase? Proverbios 8, 32 al 36. Y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Escuchen mi instrucción y no la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas. ¿Cuál es la puerta angosta? Ok. ¿Cuántas veces tienes tú la oportunidad para encontrarte con Jesús? Todos los días, mira. Y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa. ¿Sigue? Pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Tremendo. Pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. Segunda de Corintios, y vamos, yo sé que cuando hablamos de sabiduría, todo el mundo piensa en ¿quién? Salomón. Todo uno enseguida se va para Salomón. Entonces vamos a hablar un poquito de Salomón para cerrar el tema. Y esto es Segunda de Crónicas 1, 7, 12. Ya Salomón es rey. Ya Salomón está construyendo, ya Salomón es próspero. A veces uno se le olvida eso. Ya Salomón era próspero, era rey, estaba gobernando. O sea, ya él estaba montado en la patineta. Ya él estaba en lo que tú y yo queremos ser. Él no estaba llevado. Él no estaba por ahí huyendo. No. Ya él podríamos decir que era sabio. Ante el mundo es difícil creer que un presidente o un rey de alguna manera no tiene sabiduría. De alguna manera llegó ahí. Porque gratis no llega nadie. Entonces, aquí dice, esa noche Dios se le apareció a Salomón y dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. ¿Cuántos hemos soñado con ese día?
Yo he soñado. Y lo último que yo le pediría sería sabiduría. Yo le diría, mira, dame una empresa que no se quiebre aunque yo sea bruto. Porque él dice, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. O sea, yo le puedo pedir eso. Pídeme un ingreso que aunque yo no trabaje siga entrando. ¿Sí o no? Lo importante de Salomón es que él no huyó a su propósito. Dice, Salomón le contestó a Dios: tú mostraste gran y fiel amor a David mi padre, y ahora me has hecho rey en su lugar. ¿Quién hizo rey a Salomón? ¿Y por qué él no consideraba que era rey por herencia familiar, por tradición? Eso es un buen punto. O sea, ¿por qué Salomón le dice, tú me hiciste rey? Cuando en la tradición es que el hijo herede. Cuando tú estás claro, tú entiendes de quién realmente provienen las cosas. Y no te confundes. Dice, oh Señor Dios, te ruego que sigas manteniendo la promesa que hiciste a David mi padre, pues me ha hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame la sabiduría y el conocimiento, son dos cosas, sabiduría y conocimiento, para guiar a ese pueblo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Y entonces Dios le contestó, por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo. ¿Cuál es el mayor deseo de Salomón? ¿Enriquecerse? ¿Pasarla bueno? ¿Cumplir sus sueños? ¿Cuál es su mayor sueño? Ayudar a tu pueblo. Y no pediste abundancia, ni riquezas, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para, ¿verdad? Ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste. Ciertamente te lo daré. Pero también te daré abundancia, riquezas y fama, como nunca las tuvo ningún rey antes que tú, y como ninguno las tendrá en el futuro. Yo creo en la palabra de Dios. Y cuando yo veo a los reyes, por ejemplo los de Inglaterra, y uno les ve esas casas, y uno les ve todo eso, y uno dice, pero ellos no tienen lo que tuvo Salomón. Entonces tú te puedes como trasladar a la época de Salomón, de qué llegó a tener Salomón, qué llegó a construir Salomón. Y entonces, como píldora de sabiduría, Salomón le pidió sabiduría para llevar a cabo la asignación que Dios le dio en la tierra. ¿Tú quieres sabiduría? No le pidas cuando Dios te diga, pídeme. Pídele lo que sea el complemento necesario del cielo para cumplir tu finalidad aquí en la tierra. No le pidas las arandelas. Fíjate, ¿qué deseaba Salomón? Ayudar al pueblo. Ese era su deseo. Sabiduría y conocimiento para ayudar al pueblo. Y Dios le dio añadiduras. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Sabiduría, cuando leas la Biblia, no todo lo que tú lees, tú dices, hoy voy a ver qué me dice Dios a mí. Entonces abres y caes tú en el versículo de Salomón. Entonces tú dices, Dios hoy me prometió que me iba a dar riquezas, honor y fama.
Y tú sales empoderado esa mañana y sales diciendo: Dios me habló porque yo lo leí en la Biblia. Escucha, eso no te lo dijo a ti, eso se lo dijo a Salomón. Eso se lo dijo a Salomón. Tú tienes que tener claro cuando leas la Biblia a quién le están diciendo esas cosas y cuál es el contexto. Tú que tienes que entender cuando leas cuál es el espíritu de lo que está diciendo ahí. Dios no le da riqueza a Salomón porque, ay, como él es tan buena gente, entonces coge rey. No. ¿Qué era él? Rey. ¿Qué necesita un rey para gobernar? Riqueza, fama y poder. Se lo da en consecuencia del propósito que necesita. No es porque, ay, yo quiero darle, le voy a dar una casa, ay, una casa. No, iba conforme al propósito a la vida de Salomón. No necesariamente tú y yo, dentro de nuestro propósito para poder hacer nuestra encomienda, es necesaria la mansión y el Mercedes. No lo es. Hay unas asignaciones que necesitan de otro tipo de riquezas y no son necesariamente las del oro y la plata, porque la sabiduría es más que el oro. A través de la sabiduría y el conocimiento de Dios, tú puedes llegar y Dios te puede adicionar el don para hacer las riquezas. Son dos cosas diferentes. Y hay gente que, aunque nos duela, nació con ese don de hacer riquezas. Oye, Pablo Escobar nació con el don de hacer riquezas, porque yo también conozco narcos que murieron pobres. Los dones que da el cielo son irrevocables. Es como el que canta. Michael Jackson tenía el don que se lo entregó a quien no debía. Eso es otra cosa. Entonces tú y yo tenemos que entender que tenemos que identificar primero para qué Dios nos puso aquí en la tierra, cuál es nuestro oficio, y de acuerdo a eso pedirle a Dios para cumplir nuestro propósito. Y Dios te va a añadir la comodidad suficiente alrededor de ese propósito para que tú vivas en plenitud. Amén. El que tiene sabiduría no anda comparando su vida con la del vecino. El que tiene sabiduría se concentra en escuchar a Jesús. El que tiene sabiduría se aleja de los que le hablan del camino ancho. El que tiene sabiduría habla y exhorta con mansedumbre. El que tiene sabiduría es una puerta de entrada a la iglesia y no una puerta de salida. Los que están dentro de la iglesia, que están llenos de conocimiento, la mayoría de veces son puertas de salida. Los que se llenan de conocimiento se vuelven juzgadores, se vuelven jueces y andan con el dedo señalando. Y son los que están viendo los demonios entrar a la iglesia. Esos son los que tienen mucho conocimiento de la palabra. Y no es malo tener conocimiento, el problema es no tener sabiduría. Cuando tú ya te pones que conoces tanto que reemplazas a Dios, porque ese es el problema. Conocemos tanto que ya sabemos Dios a quién salva y a quién no. Oye, yo tuve una discusión una vez con alguien porque estábamos hablando y tú sabes que Judas se ahorcó, murió, reemplazaron a Judas
Y entonces, pues en Apocalipsis dice que en las 12 columnas están escritos los nombres de los 12 apóstoles. Entonces alguien preguntó, ven acá, y entonces en esos 12 ¿está Judas o está, cómo se llama el que reemplazó a Judas? Matías. Matías, que lo escogieron echando dados. Entonces alguien dijo, ¿cómo se te ocurre que va a estar Judas, hijo del demonio? Óyeme, ¿qué capacidad tiene? ¿Qué posibilidad hay en la mente mía para juzgar si Judas está en el cielo o en la tierra? Tú podrás decir lo que quieras, podrás argumentar, pero yo solo te puedo decir algo, que si él cuando estaba así ahorcado pidió perdón, y eso no lo sabes ni tú ni lo sé yo, ni tú ni lo sé yo. Entonces, si tú quieres ser sabio, ignora lo que es imposible para ti determinarlo. El que está con mucho conocimiento y tiene mucho nivel, siempre está midiendo la vida de los demás. El sabio mide su propia vida y deja a los demás que midan la de ellos. El sabio se relaciona con todo el mundo, pero hace amistad con pocos. Pero el sabio sí abraza. ¿Sabes por qué? Porque cuando el sabio era brutico, un sabio lo abrazó. ¿Cuántos? O sea, yo recibí a Cristo en el año 99. O sea, yo tenía 33 años. O sea, Jesús muriendo y yo naciendo. Mira, yo no sé si tú quieres copiar esta sabiduría. No sé a cuántos de ustedes Jesús los invitó de cientos de maneras diferentes. En mi caso, empezaron amigos de la época a convertirse. Yo jugaba bolos. Yo me acuerdo que había uno que se convirtió. Y yo estábamos sentados aquí en el fondo de la bolera, así, que uno ve la puerta así de lejos. Y cuando el hombre entró, imagínate la montada de taller. Eso era un combo. Hoy es una moda ser evangélico. Hoy no es extraño, pero en el 99 eso era. Yo tenía una cruz con un Cristo, pero bien bonita, una cruz chévere. Y él simplemente se me acercó y me dijo, oye, qué linda esa cruz. Fíjate. Y yo le dije, oye, sí, afirme. Y dice, mira, ve, y si Jesús está vivo, ¿tú por qué lo tienes ahí crucificado? Esas fueron como las primeras palabras que a mí me sensibilizaron un poco. Y fueron de la boca de un sabio. Porque el otro que nosotros saboteábamos venía a restregarnos el evangelio en la cara. Yo me entero que es cristiano cuando me dijo eso. Mientras tanto, jugaba con nosotros, se reía con nosotros, pero ya tenía un vocabulario diferente. Y lo que él hacía antes, yo era testigo que ya no lo hacía. De ser malandro a nivel malandro, pasó a ser asesor de seguros. ¿Usted se imagina ese nivel? Cuando en la malandría andaba en tremendo carro, en tremendo todo. Cuando tú ves que con los hechos las personas cambian,
tú a esas personas las escuchas. Y cuando ellos no te restregan que ahora son buenos y tú te quedaste en la porquería, tú los escuchas también. La sabiduría de Dios abre las puertas de la iglesia. El conocimiento del hombre abre las puertas, pero para que salga la gente de la iglesia. Cuando no hay sabiduría, tú te jactas con obras. Y los edificios hacen parecer bendiciones de Dios. Quiero dejarte con esto. Si los grandes edificios y los grandes templos hablan de que Dios está ahí, entonces vayámonos para donde los musulmanes. Tienen los más grandes templos. O devolvámonos al catolicismo. Tienen las más grandes catedrales. Entonces, el tamaño de la construcción no habla necesariamente del buen fundamento. Puede estar construido sobre arena. ¿Ah? Como el matrimonio. Entonces, ponte de pie. Hoy no hay lágrimas porque no todas las prédicas son para que lloremos. Entonces, creo que como resumen en esta mañana, quitarnos el paradigma de que la vida es difícil. La vida sin Dios es difícil. La vida sin Dios entra en competencia. Porque ella tiene y yo no. Porque ellos pueden y yo no. Porque ellos viajan y yo no. Porque ellos tienen para rumbear y yo no. Es eso lo que te da una vida sin Dios. Una cantidad de comparaciones de cosas periféricas. Y con alguien hablaba yo hoy sobre un amigo en común. Y esa persona está frustrada porque sus amigos, sus amigas, y ya es una persona casada, tienen la capacidad de hacer lo que ella no tiene capacidad. Y yo le hago una apuesta a esa persona. Ella está frustrada porque su esposo está arrancando negocio. Entonces todas las finanzas están dedicadas a arrancar un negocio. Entonces no se pueden dar ciertos gustos. Yo quisiera que esta persona se separara un momentico y entrara a la casa de la que ella envidia y viviera con el esposo de la que ella envidia. A ver si a las 2 semanas no está feliz con el esposo que tiene hoy. Porque cuando miramos las arandelas, siempre el jardín vecino es más verde, siempre la gotera del vecino es más pequeña. Claro, y Facebook es la tierra de las mentiras, la tierra del engaño. Para poder vivir realmente, pídele a Dios que te dé sabiduría, que te dé sencillez de corazón y de mente. Que no sigamos enfocados en las añadiduras, más bien enfoquémonos en la roca. Mira, no pienses en el oro, piensa en la roca. No pienses en la plata, piensa en la roca. No pienses en el dinero, piensa en la roca. Nuestra es la piedra angular. La iglesia está soportada por la piedra angular. Es la piedra que sostiene todo. Está en el vértice. Es el que soporta las presiones y soporta todo. Esa es la piedra angular. Y la piedra angular se llama Jesús. Así que yo pongo, Señor, todas nuestras vidas, la de esta iglesia, la de todos aquellos que podrán escuchar esto de alguna manera,
Que nos enseñe, Dios, a ser genuinos, conocer nuestro propósito para poder pedir conforme al propósito, no conforme a nuestros deseos. Pedir conforme al propósito de Dios. Entender que de ti viene absolutamente todo. Que no somos merecedores de nada, como Salomón sabía que no era merecedor. Y que seas tú mismo, Dios, dando y añadiendo. Porque Él te da lo que tú pides, pero Él añade lo que a Él le place. Y sabemos, Dios, que tú todo lo que das es para bendición y no trae angustias con eso que tú das. Lo que tú das añade alegría y no tristeza. Así que podemos estar confiados, podemos estar tranquilos y gozosos en esta mañana, porque tú eres bueno. Si usted cree que Él es bueno, dele gracias, levante sus manos, apláudale, bendígalo, dígale gracias, Dios, yo te doy gracias. Amén, amén, amén.